Bon dia, pirates! Ja estem a dimecres. I veieu? Avui vinc acompanyada d'un elefant especial. ¿Coneixeu a Elmer? ¿Habéis escuchado su cuento, su historia? Pues acompañarme que hoy os la voy a explicar. Vinga, comencem. Avui estem a dimecres, 20 de maig ja, mare meua. Dimecres 20 de maig de 2020, de color verd els dimecres, xiques. Pues vinga, anem a començar. Mireu, avui anem a escriure algunes frases, ¿vale? Escriurem a la llibreta. Primer hem d'observar les imatges y ordenarles, ¿vale? Saldrán unos dibujos, ¿vale? Que tenéis que ordenar. Primero les pondremos cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Y cuando los tengamos ordenados, escriurem una frase per a cada imatge. Pues vinga, anem a començar. Mirad, aquí tenemos la primera, ¿veis? Estas son las tres imágenes y esto de aquí sería como vuestra libreta, ¿vale? Vosotros habéis puesto aquí la fecha, y yo aquí ya he puesto los números. Primero tenemos que ordenar. Vosotros no hace falta que lo dibujéis. Si alguien quiere hacer los dibujitos en su libreta, a mí me parece estupendo, no hay ningún problema, ¿vale? Pero si no, no hace falta. Pues vamos a numerar. ¿Cuál creéis que pasará primero? ¿El perro bañándose? ¿El gos que està brut? ¿O el gos que pareix que està net i content? Quina serà la primera? El gos brut, veritat? El gos que s'ha embrutat tot. Pareix que estava jugant i s'ha embrutat tot. I quina vendrà ara? La dutxa. La dutxa del gos per a llevar-se tot el fang que porta. I la 3, pues la última, la que ja està net i content. ¿Vale? Una vegada que les hem ordenat així, ¿vale? Vosotros ponéis poner el pause y en vuestra libreta escribís la frase número 1 o si no, lo hacéis conmigo, ningún problema, ¿vale? Yo esta la voy a hacer con vosotros. A veure, en valencià, el gos, sí? Primer pense, abans d'escriure, pense la frase. El gos està, com està? Brut, ¿vale? Brut, que es sucio. Sucio en castellano, brut en valencià. El, separem la paraula, el és una paraula, gos, separem, val? Recordeu sempre separar. El gos està brut, brut, brut. El gos está brut. Y como yo ya he acabado mi frase, ahora ¿qué tengo que poner al final? El punt, molt bé. Esa sería la meva frase. Puedo hacer otra, Puedo hacer otra más larga. Por ejemplo, podría decir, el gos estava jugant y s'ha embrutat de fang, ¿vale? Esta es más larga, cada uno hace la que quiere. Yo esta la he hecho cortita, pero podría hacer sin número. En el 1 podría hacer el gos estava jugant y s'ha embrutat de fang, ¿vale? Por ejemplo, bien separaditas. Yo las he separado, pero las separo más para que lo veáis, ¿vale? Las palabras separadas. El gos estava jugant i s'ha embrutat de fang. Puedo hacer, ¿veis? Esta frase de arriba. Uy, que me lié y he cogido el subrayado. Esta frase de aquí arriba es más cortita, ¿vale? Es como si fuera más fácil. La voy a poner en rojo, venga. Y por si alguien quiere escribirlo más cortito, y esta es un poco más difícil, es una frase más larga. El gos estava jugant i s'ha embrutat de fang. Cada uno hace la frase que quiere, ¿vale? Ahora vamos a la 2. ¿Qué está haciendo en la 2? Primer la pense la frase. Primer pensar. Després escribir. Primer pensar. A ver, el gos què està fent? El gos s'està banyant amb aigua i què més? Què creéis que hay en esa agua?
sabó, veritat, perquè ixen les bambolles. El gos s'està banyant amb aigua y sabó. Lo voy a poner aquí. Venga, después del 2 vamos a poner el gos. Separando siempre las palabras bien separadas. El gos s'està banyant. Ñe, ñe, ñe. La ñe en valencià, la NY. ¿Vale? En castellano es la ñ, que es la N con el sombrerito, pero en valenciano son dos letras, la N y la Y. Banyant, el gos s'està banyant amb aigua y sabó. El gos s'està banyant amb aigua y sabó. Esa sería la number 2, la número 2. El gos s'està banyant amb aigua y sabó. Podríais haber acabado aquí y poner el punto aquí. El gos s'està banyant. Punto. ¿Vale? Pero yo la he hecho un poquito más larga. Y ahora la número 3. ¿Cómo está el gos ahora? Net y mirarle la cara. Y content, veritat? Pues venga. El gos està net, y, ay, que ahí no se acaba, y content. El gos está net y content. A ver, que aquí creo que me cabía o no. Sí, ¿ves? No llego al margen. Ahí. El gos està brut, el gos s'està banyant amb aigua y sabó, y la 3, el gos está net y content. ¿Sí? ¿Vale? Hemos escrito una historia y a cada imagen le hemos puesto una frase. Venga, pues vamos a hacer otra. Esta historia, mireu, els protagonistes són una xiqueta i el seu animal, quin és l'animal? Un gat, És una xiqueta, un gat, i com li diuen al gat? A veure si ho sabeu. Rock. Rock es el nombre del gato, ¿vale? Rock. Muy bien, pues este ya nos ha dicho cuál es el 1. El 1 es este. La xiqueta porta el menjar del gat, veritat? Que el porta así en la mà. La xiqueta porta el menjar del gat en el 1. Y ahora, ¿cuál será el 2? Este, ¿verdad? La xiqueta li posa el menjar al plat del gat. La xiqueta posa el menjar al plat del gat. I la última, la 3, el gat es menja el seu menjar. ¿Sí? Pues venga, ahora me deberíais poner en el pause y hacerlo vosotros solitos, ¿vale? Pero por si alguien necesita ayuda, yo me quedo aquí y lo hago también, ¿vale? La xiqueta, mireu com s'escriu amb la X. La xiqueta, que, amb la Q i la U que no sona, la xiqueta porta, li porta el menjar, uy, que se ha escapado un punto por aquí que no es, li porta el menjar, amb la J de Juan, menjar, la xiqueta li porta el menjar al gat. I ara sí que ha acabat. La xiqueta li porta el menjar al gat. Punt. Ja està. Ja he fet una frase. Ara la 2. La xiqueta posa el menjar al plat. La xiqueta posa. Posa és pone i porta és lleva. La xiqueta li lleva, le trae la comida al perro. La xiqueta, al perro, yo, al gato, señor. La xiqueta posa el menjar
menjar. Veis que no cabía, entonces se ha bajado bajo. El menjar al plat. La xiqueta posa el menjar al plat. Un poquito por aquí i ja cabe. La xiqueta posa el menjar al plat. Molt bé, fantàstic. I la 3, què mos diu la 3? El gat està... Què està fent el gat? Anem a fer la curteta esta. El gat està menjant. Punt i final. I ara podem llegir tota la història. La xiqueta li porta el menjar al gat. La xiqueta posa el menjar al plat. Y el gat está menjant. ¿Sí? Ya tenemos la historia con las 3 frases. Muy bien, chicos, pues vamos a por la última, ¿vale? Esta última és una miqueta més llarga, té 4 dibuixos, per això he posat els 4 números. El primer, este està en orden. La xiqueta està construint. Veus que està construint con un martillo? La xiqueta està posant un clau, està construint. Sabeu què està construint? Què construeix? Una caseta per als pardals. La xiqueta està construint una caseta per als pardals. Ara, després, què fa? Després, pinta la caseta de color roig. Després, què fa? Penja la caseta a l'arbre. I per últim, què passa? El pardalet entra en la caseta. ¿Sí? Pues venga, ahora que lo tenemos, la xiqueta està construint una caseta per als pardalets. La xiqueta està construint, a ver, justito, pero no me cabe. Una caseta la xiqueta està construint una caseta. Podria posar per als pardalets, però com ja és bastant larga la dejo así. Què fa ara la xiqueta? Ara la pinta de color. Ara la pinta de color roig. Roig. Hoy no me quiere caber ninguna. Ahí. Se pasan todas bajo. La xiqueta està construint una caseta. Ara la pinta de color roig. Després, què fa després? Vaig a posar després. La penja. Penja és la cuelga, ¿vale? Després la penja a un arbre. Després la penja a un arbre. La caseta, molt bé. I per últim, ha entrat. La xiqueta està construint una caseta. Ara la pinta de color roig. Després la penja a un arbre. Al final, puc posar, com és una història, puc posar al final, ha entrat un pardalet. Al final ha entrat un pardalet. Y ya tengo una historia que he escrito siguiendo estas fotos, ¿vale? Chiques,
Si podeu fer soletes, pues m'encantarà leer vuestras històries, ¿vale? Si no, pues en mi aneu escrivint lo mateix que vaig escrivint jo, no n'hi ha cap problema, ¿vale? Bueno, pues os dejo con un descansito que os lo merecéis, chicos, que habéis escrito mucho. Estáis siendo unos campeones. A descansar y nos vemos luego con la lectura, ¿vale? Adeu. Bueno, descansad. Mirad, hoy vamos a leer en castellano, ¿vale? Son frases también, pero están desordenadas. Entonces, vamos a leer las palabras solas, ¿vale? Las palabras, y luego la diremos ordenada. Aquí, fijaros, no tenéis que escribir, ¿vale? Es un ejercicio para leer. Los que ya saben leer, como siempre, ponedme en el pause y lo leéis solos, ¿vale? Los que todavía no saben leer, pues escuchadme a mí y con el dedo vuestro vais señalando, ¿vale? Yo voy a leer desordenado, así como está. ¿Aquí qué pone? Bueno, antes de leer, perdonad, lo primero, miro la imagen porque me da muchas pistas. ¿Qué está pasando aquí? Una señora, ¿vale? Que es joven, es una niña, es mayor, es una abuela, ¿qué creéis? Por el pelo parece que sea mayor, ¿verdad? Una señora mayor o una abuela, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Está comprando. ¿Y qué está comprando? Naranjas, ¿vale? ¿Y con qué le ha pagado? Mirad el billete. Si tenéis buena vista veréis que le está pagando con un billete de 10. Y aquí en el cesto lleva zanahorias, ¿vale? Hay que fijarse muy bien en la imagen, ¿eh? Una señora que está comprando naranjas. Y ahora que ya hemos mirado bien la imagen, ya podemos leer las palabras. Primera, naranjas, naranjas. La, abuela, compra. Uy, perdonad que me salí. Compra. Ya tengo 4 palabras. Naranjas, la, abuela, compra. Naranjas, la abuela compra. ¿Cómo ordenáis esta frase? Ordenadla bien, tenemos una pista aquí. Aquí tenemos una pista y yo ya sé que esta es la última palabra. Entonces será la compra abuela naranjas, la abuela compra naranjas. Miradla aquí, leerla ahora bien. La abuela compra naranjas. ¿Sí? Muy bien, venga, vamos a pasar a la siguiente. Mirad aquí. ¿Quién es? Un abuelo parece también, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Está cogiendo al bebé. ¿Sí? ¿Lo veis que lo está cogiendo de la cuna? Lo está sacando, parece que lo esté sacando o lo está dejando, no sabemos muy bien. Lo está cogiendo al bebé, ¿vale? Pues venga, ahora leemos. Coge bebé al abuelo él. Más rápido. Coge bebé al abuelo él. Ahora yo podría señalaros bebé y vosotros leer. Abuelo, coge bebé, abuelo, al bebé, el abuelo, bebé, coge. ¿Sí? A ver, chicos, ya sabemos cuál es la última porque tiene un puntito. Y siempre al final de la frase hay un punto. Bebé es la última. ¿Cuál será la primera? También hay otra pista. Para saber la primera palabra solo me tengo que fijar en cuál empieza en mayúscula. Entonces yo ya sé que esta es la primera porque está en mayúscula. El. Y esta es la última. El abuelo, el al, el coge. ¿Quién? Ya la tenéis, ¿a que sí? Venga, la leemos toda seguida. El abuelo coge al bebé. El abuelo coge al bebé. Eran 5 palabras, ¿eh? Muy bien, chicos, vamos a por la siguiente. Aquí tenemos a un niño, ¿vale? Este ya no es un abuelo, es un niño que está
oliendo, ¿vale? Está oliendo un frasco, parece que será, si lo está oliendo, seguramente sea algo que huela bien, colonia o algo así que tengamos en el baño, ¿eh? Pues vamos a por las palabras. El, colonia. Huele, con la H de Hugo. Huele, que no suena. Niño. ¿Veis que aquí la ñi va con la N y sombrero? Esa es en castellano. En valencià, la N con la Y. Niño, la. Rápido. El, colonia, huele, niño, la. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la que empieza por mayúscula? Esta, el. Y la última, esta porque tiene el punto. El y la última colonia. El. ¿La tenéis? Seguro. El niño huele la colonia. El niño huele la colonia. Muy bien, chicos. Seguimos. Fijaros qué está haciendo la mujer. Parece que está comprando también, que tenemos un billete aquí. ¿Qué está comprando? Venga, vamos. Compra. ¿Lo veis? Compra. Muñeca. Mujer. Una, la. Rápido, seguirme. Compra, la, una, muñeca, mujer, compra, muñeca, la, una, muñeca, compra, mujer, la. ¿Qué? ¿La tenéis ya? Sabemos que esta es la primera, esta es la última y tenemos la mujer compra una muñeca. La mujer compra una muñeca. 5 palabras también bien ordenadas ya. La mujer compra una muñeca. Muy bien, chicos. Next one. Aquí tenemos a una niña que ¿qué está haciendo? Está jugando, ¿verdad? Con sus juguetes, parece. Ahí tiene la muñeca, un osito, un cangrejo. Su habitación con un dibujo muy bonita. Pues vamos a por las palabras. Ahora tenemos 6 palabras, se van haciendo más largas las frases. Tenemos juguetes, juguetes. Aquí la U tampoco suena porque va delante de la E. Re. Juguetes. Con. Niña. Sus. Juega. La. Niña. Con sus juguetes. La juega sus. Niña con sus juguetes. La juega con niña. ¿Lo tenéis? Es fácil, ¿verdad que sí? La niña juega con sus juguetes. Muy bien, tenemos la primera en mayúscula y la última con el punto. Estupendo. Mirad ahora que tenemos aquí 2 animales, 2 personajes que parece que están durmiendo, ¿verdad? Un perro y un gato. Vamos a leer. Perro, gato, él y él duermen. Gato, duermen. Él, perro, gato, él y duermen. El gato, duermen. El perro y el... ¿Qué? ¿La tenéis? El perro y el gato duermen. Aquí había truco. Puede ser el perro y el gato duermen o el gato y el perro. Podemos cambiar. Perro y gato se puede cambiar. El perro y el gato duermen, o si yo pongo aquí el gato y luego aquí pongo el perro, el gato y el perro duermen, también tiene sentido, ¿vale? Estaban bien ordenadas las dos. Fijaros que perro lleva 2 R's, porque si no diría pero, el pero, y no es un pero.
es un perro, ¿vale? Tengo que poner 2 R's para que suene fuerte. Muy bien, vamos a por la última frase. Aquí tenemos a una abuela, parece, con su nieta, una niña, que están leyendo cuentos, ¿verdad? En el suelo, en la alfombra, están leyendo cuentos, la abuela y la niña. Pues vamos a ver las palabras. Y, abuela, niña, la, leen, la. Seguidme. Y, abuela, leen, la, niña, la, abuela, leen, y, niña, la, abuela, la, leen. ¿Lo tenéis? Seguro que sí. La niña y la abuela leen. La niña y la abuela leen. Genial, chicos. Muy bien, ya habéis hecho los ejercicios de la lectura para hacer los ojos rápidos a leer palabras. Muy bien. Ahora os dejo con el cuento de Elmer, ¿vale? Es una chica, sale una chica explicando el cuento, que lo quería explicar yo, pero no me ha dado tiempo. Os dejo con el vídeo. A ver. Es una chica que le encanta contar cuentos. Se llama Coronacontes, pues si lo queréis buscar en YouTube. Y hoy nos va a contar este cuento tan chulo de Elmer. L'Elmer, escrit i il·lustrat per David McQueen. Traduït per Irene Villalta Gómez. Hi havia una vegada un ramat d'elefants. Hi havia elefants joves, elefants vells, elefants alts, elefants grossos, elefants prims, elefants així i això, tots diferents, però tots feliços i tots del mateix color. Bueno, ben pensat, tots, menys un, l'Elmer. L'Elmer era diferent, era de molts colors. Tenia el color groc, el taronja, el roig, el rosa, el lila, el blau, el verd, el negre i el blanc. L'Elmer no era de color elefant. L'Elmer era qui feia feliços a tots els elefants. Unes vegades els feia bromes i d'altres eren ells qui li feien bromes a l'Elmer. Però normalment, sempre que se sentien rialles, era l'Elmer qui les havia començades. Era un gran bromista. Una nit, l'Elmer no podia dormir perquè no deixava de pensar en una cosa. I el que li feia ballar el cap era que ja estava fart de ser diferent. On s'ha vist un elefant de colors? Pensava. No m'estranya que tots es riguen de mi. Aleshores, al matí, abans que els altres els alçaren, l'Elmer va eixir d'amagat. En silenci, sense que ningú se n'adonara. Se n'anà. A mesura que anava caminant per la jungla, l'Elmer s'anava trobant a altres amics i tots el saludaven, dient-li: Bon dia, Elmer! Bon dia, Elmer! Bon dia, Elmer! Hola, Elmer! Bon dia! Bon dia, bon dia! I Elmer, somrient, responia: Hola, xics, bon dia! Després d'una llarga passejada, l'Elmer va trobar un arbust, l'arbust que ell buscava. Eixe arbust de baies de color elefant. Sí, per fi l'havia trobat. Així que l'agafà amb força i el sacsejà. Totes les baies van caure a terra. Oh, que felicitat! Oh, quin goig! Per fi havia trobat el color elefant.
Eixe era el que ell volia. Així que, sense pensar-ho, es llançà al terra, començà a rodar, a revolcar-se i a embrutar-se. I en un tres i no res, Elmer es convertí en color d'elefant. A poc començà a tornar a casa i va passar per la jungla altra vegada i es va trobar amb els mateixos amics, els seus animals de la jungla, però aquesta vegada només li saludaven dient «Bon dia, senyor elefant! Bon dia, senyor elefant! Bon dia, senyor elefant! Bon dia, senyor elefant! Bon dia, senyor elefant!» I cada vegada l'Elmer somreia i responia «Bon dia!», content de que ningú l'haguera conegut. En arribat, l'Elmer va trobar a tots els elefants en silenci. Xxxt! Ningú es va adonar que l'Elmer s'obria pas entre el ramat. Quina sort! Després d'un llarg temps, l'Elmer va començar a sospitar que alguna cosa no anava bé. Però què? Va fer una ullada al seu voltant i va veure la mateixa jungla, la de sempre, el mateix cel brillant, el mateix núvol que apareixia de tant en tant i els mateixos elefants de sempre. L'Elmer se'ls mirava. Tots els elefants estaven callats. L'Elmer no els havia vist mai tan seriosos i com més els mirava, més seriosos i silenciosos i quiets semblaven i ell més ganes tenia de riure. I al final no va poder aguantar-se més. Aleshores, alçà la trompa i amb totes les seues forces va fer... Ai, mare! Quin ensurt! I deien a l'Elmer. No podien parar de riure. Segur que ha sigut Elmer! Ah, sí, Elmer! On estàs, Elmer? I es van posar a riure com mai ho havien fet. Mentre reien, el núvol va descarregar l'aigua i a mesura que la pluja mullava l'Elmer, els seus colors van anar apareixent de nou. Els elefants encara reien quan l'Elmer ja estava ben net. Escolta, Elmer, va dir un elefant dels més vells. Sempre ens hem divertit amb les teues bromes, però aquesta ha sigut la millor de totes. No has tardat gens a ser el de sempre. Això ho hauríem de celebrar aquest dia cada any, va suggerir un altre elefant. I s'hauria de dir el dia de l'Elmer. Tots els elefants ens pintaríem de colors i l'Elmer es pintaria de color elefant. Què vos sembla? Sí, van cridar tots a l'unisó. Sí! I així ho fan. Una vegada a l'any, tots els elefants es pinten de colors i fan una gran desfilada. Sí, aquell dia veieu un elefant de color elefant, veritat? Podeu estar ben segurs que es tracta de l'Elmer. I conte contat, ja s'ha acabat. No importa el que eres per fora, mira per dins i ho veuràs. ¿Os ha gustado, chicos? Me ha encantado cómo cuenta esta chica los cuentos. La voy a seguir en YouTube y para descargar más cuentos de ella, el Corona Contes creo que se llamaba. Los cuenta súper bien y además lo hacen en valencià, porque a veces los que había visto antes estaban en catalán y cuesta más de entenderlos. Me ha gustado mucho. ¿Y a vosotros os ha gustado el cuento de Elmer? ¿Creéis que está guay ser diferente? ¿O os gusta ser igual que todos? A Elmer al principio no le importaba, pero luego dijo, yo no quiero, porque creía que se reían de él, pero en verdad no era así, ¿verdad? Y al final, mira, todos se querían pintar como Elmer.
Me ha gustado mucho el cuento. La chica de los cuentos nos deja aquí unos cuantos juegos que os propone hacer. Si queréis los miramos. Yo os he propuesto hacer un dibujo que ahora os lo explico, pero vamos a ver lo que hace ella, ¿vale? A veure, jocs. Proposta de joc. Anem a fer un experiment molt divertit. Què penseu? L'aigua camina? Els colors es poden mesclar? Doncs si voleu descobrir-ho, necessitareu 5 gots, 3 amb aigua i 2 buits, colorant alimentari i paper de cuina plegat en forma de rectangle. Ficarem un got amb aigua i colorant roig, al costat un buit, al costat d'aquest un amb aigua i colorant blau, junt aquest altre got buit i per finalitzar un got amb colorant alimentari groc. Una vegada tots situats, ficarem el paper de cuina de manera que connecte un got amb l'altre, incloent els buits, I ara ve, l'ingredient més important. Temps, paciència i molta calma. Quan passe molt de temps, podreu veure la màgia, però teniu que aguantar. Jo sé que podeu. A passar-ho bé. Está guay el experimento, ¿eh? Me encanta la propuesta. Pues chicos, como el experimento es súper guay, yo os propongo de hacerlo también, ¿vale? El otro día me compré yo colorante alimenticio del Mercadona para poder hacer algún experimento y mira, nos ha salido justo hoy con Elmer. Así que a experimentar. El que quiera experimentar ya sabe. Tenéis ahí un experimento súper chulo. Mirad, la propuesta que os dejaba yo era que dibujarais un Elmer, ¿vale? En la libreta o en un folio dibujáis la silueta de un elefante, le podéis decir a papá o a mamá que os ayude, ¿vale? O dibujarlo vosotros, ¿vale? La silueta y luego hay que hacer cuadrados, ¿vale? Cuando tengáis los cuadrados hechos, los pintáis cada cuadrado de un color, ¿vale? Yo lo hago así para hacerlo más rápido. Cada cuadradito de un color. Y cuando tengáis todos los cuadraditos, no vamos a acabar aquí, vamos a trabajar un poquito la mano para tener buena letra y vamos a hacer grafismos, que es esto, mirad, yo lo he hecho antes, ¿vale? Podéis hacer en un cuadrado hacéis rayitas, en otro lado hacéis así como un arco iris, en otro hacéis puntitos, en otro hacéis como unos caminitos, ¿vale? Lo que queráis, por ejemplo, aquí puedo hacer circulitos, ¿vale? Lágrimas, en cada cuadradito lo que queráis y os quedará un Elmer súper chulo, ¿sí? Venga, pues ahora a descansar. ¿Ya lo tenéis? Venga, que vamos a por el último trozo de hoy, vamos a por las mates, ¿vale? Anem a fer 10 problemetes també com els altres dies, ¿vale? Hoy todos los problemas son de euros. Como estamos trabajando los euros, os voy a hacer todos los problemas de esto. ¿Preparados? Ya sabéis que solo tenéis que poner el número y de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de cromos, si estamos... Ahora, como vamos a hablar de euros, siempre vais a tener que poner euros, pues ponéis el símbolo que es más rápido, ¿vale? Vinga, anem per el problema 1. Salma té 3 bitllets de 5 euros. Salma té 3 bitllets de 5 euros. ¿Cuántos euros té en total? Si Salma tiene 3 billetes de 5 euros, esto es lo que me tengo que imaginar yo en mi cabeza. Tiene 3 billetes de 5 euros. Este es de 5, este es de 5 y este es de 5. ¿Cuántos euros té Salma en total? 15, ponemos el 15 y els euros. Así. Ahora iríamos a por el 2. Hugo té 5 bitllets de 10 euros. 5 bitllets de 10 euros. ¿Cuántos euros té en total? Hugo tiene 5 billetes, 1, 2, 3, 4 y 5 billetes de 10 euros cada uno. 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. ¿Cuántos euros tiene Hugo en total?
Xin, xin, poseu i anem a per el 3. El 3. Joseph té 2 bitllets de 5 euros. 2, este no. 2 billets de 5 euros. Eso es lo que tiene Joseph, ¿sí? Y Cristian té 3 billets de 5 euros. Cristian tiene los 3 y Joseph tiene 2. ¿Cuántos euros més té Cristian que Joseph? ¿Cuántos euros más tiene Cristian que Joseph? Si Cristian tiene 3 billetes de 5 y Joseph tiene 2 billetes de 5, ¿cuántos euros más tiene Cristian que Joseph? Vamos a por el 4. Nuestro protagonista ahora es Dylan. Dylan té 2 bitllets de 20 euros. ¿Cuántos euros té en total? 2 billetes de 20 euros. Dylan tiene 2 billetes de 20 euros. ¿Cuántos euros tiene en total? Venga. 5. Akram té un billet de 20 euros. I Yanire té 3 bitllets de 10 euros. ¿Cuántos euros més té Yanire que Akram? Akram tiene un billete de 20, lo pongo aquí. Akram tiene un billete de 20, imaginároslo. A Akram con su billete de 20, ¿vale? Y Yanire tiene 3 billetes de 10, 3 billetes de 10. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Que me ha salido chuchurrío. De 10, de 10 y de 10. 10, 10, 10 tiene Yanire y Akram tiene un billete de 20. ¿Cuántos euros más tiene Yanire que Akram? Difícil, ¿eh? Venga, anem al 6. 6. Brian tenia un bitllet de 20 euros i s'ha comprat un joguet que valia 16 euros. ¿Cuántos euros le han sobrat? Cabecita. Brian tenía un billete de 20 euros y se ha comprado un juguete que valía 16. ¿Cuántos euros le han sobrado? Si Brian tenía un billete de 20 y el juguete valía 16, venga. Número 7. Prota Eric. Eric ha estalviat 10 monedes de 2 euros. 10 monedes de 2 euros. ¿Cuántos euros té en total? Pensad. Eric ha ahorrado, estalviar es ahorrado, 10 monedas de 2 euros. 10 monedas. Imaginaros las 10 monedas, ¿vale? Yo las estoy dibujando, vosotros eso lo tenéis, ese dibujo tiene que estar en la cabeza, ¿vale? Es cálculo mental, hay que intentar hacerlo con la cabeza. Si alguien no se lo puede imaginar, pues que lo dibuje como yo, ¿vale? 10 monedas, aquí están, de 2 euros cada una, ¿vale? No son de 1 euro, son de 2. Entonces, chicos, si cada moneda vale 2, ¿cuántos euros tiene Eric? Venga, a pensarlo y a contestar. Siguiente, el 8. Iker, el prota, Iker s'ha gastat 7 euros en xutxes. Si ha pagat amb un bitllet de 10 euros, ¿cuántos euros le han tornat? A ver, Iker se ha gastado 7 euros en chucherías, ¿vale? Se ha gastado 7 euros en chuches. Si ha pagado con un billete de 10, Iker le ha dado 10 euros a la chica de la tienda, ¿cuántos euros le devuelve? Respuesta. Y seguimos. El 9. Dinkle ha estalviat 5 monedes de 2 euros y un billet de 5 euros. ¿Cuántos euros té en total? Aquí sí que habrá que dibujarlo, ¿eh? Dinkle ha ahorrado 5 monedas de 2 euros. 1, 2, 3, 4 y 5 monedas, ¿vale? Estas son de 2. 2, 2, que no se ve bien. 2 y 2. Y aparte de estas monedas, ha ahorrado también un billete de 5. ¿Cuántos euros habrá ahorrado Dinkle?
Ale, a pensar i la resposta. I el número 10, última protagonista, Sara. Sara s'ha gastat 42 euros en el supermercat. ¿Vale? Se ha gastado 42 euros en el súper. 42. Si ha pagat en un bitllet de 50, si ha pagat con un bitllet de 50, quants euros li han tornat? Sara se ha gastado 42 euros en el súper. Si ha pagado con un billete de 50, ¿cuántos euros le han devuelto? Respuesta. Y chicos, chicas, todo eso por hoy, que habéis trabajado un montón. Molt bon treball y espero las fotos de vuestros deberes. Y nada, mañana nos vemos, ¿vale? Un beso a todos, que vaya muy bien. Adiós.